prepararse para las entrevistas de consultoría, ¿va? Primero que nada, me gustaría presentarme. Soy José Manuel Sardain. Todos me dicen Sardain. Si alguien me dice José Manuel, sí volteo, pero me siento regañado, así que me pueden decir mejor Sardain. Y estuve yo en consultoría por más de 8 años. Estuve en McKinsey, estuve como consultor, pero también como líder de reclutamiento para México y Latinoamérica. Entonces, digamos que pude conocer McKinsey desde ambas perspectivas, ¿no? O sea, tanto trabajando como consultor, pero también trabajando y liderando el proceso de reclutamiento para toda Latinoamérica. Y con eso, bueno, pues les puedo compartir un poquito de la perspectiva de ambos lados, tanto de cómo es trabajar en consultoría y también qué es lo que se está buscando como consultores cuando ustedes están tratando de entrar a las firmas de consultoría, ¿va? Entonces, nada más empezando un poquito en esta plática y también, por favor, cualquier duda que tengan, si quieren, me pueden ir preguntando. Si vemos que son muchas preguntas, nos esperamos al final, pero la idea es que esto, más que yo les esté presentando, que tengan dudas, me puedan ir compartiendo, ¿va? Entonces, yo ser consultor lo pongo siempre como una analogía. Y la analogía es, imagínense que ser consultor es como ser doctor, pero en vez de personas, de empresas. Entonces, literalmente, cuando pues una empresa, una institución, un gobierno está enferma o le está yendo mal o quiere mejorar, quiere prevenir, igual que cuando vamos a un doctor, ahí entra el consultor. Entonces, la diferencia, pues obviamente que estás tratando con, en vez de personas, con instituciones en donde la idea es poder hacer mejoras en estas instituciones. Y el tema con las grandes firmas de consultoría, que es las que van a estar viendo en las jornadas, en la jornada de la Ibero, es que este tipo de firmas están trabajando con los clientes más importantes a nivel mundial. Por lo tanto, ¿qué implica eso? ¿Y cuál es, digamos, como la esencia de ser consultor? Que en realidad lo que uno está haciendo cuando está trabajando en el mundo de consultoría es que estás teniendo un montón de impacto. Porque tú al entrar a este mundo de consultores, estás trabajando directamente a dar recomendaciones, pues a los CEOs, CFOs, COOs, todo el C-level, que son los directores de estas empresas, para hacer grandes cambios en sus organizaciones. Muchas de estas firmas de consultoría son tan específicas en el tipo de impacto que quieren hacer que podrá haber un cliente que tenga los recursos económicos para pagar un proyecto de consultoría, pero si las firmas de consultoría no creen que van a generar el impacto suficiente, hay muchas veces que no toman los proyectos, porque la idea detrás de ser consultor es poder generar impacto. ¿Cuál es lo bonito detrás de esto? Es que tú al estar entonces trabajando como consultor, pues vas a estar impactando de forma tanto directa como indirecta en esa organización, en un país, en una sociedad. Entonces, en realidad, eso es el valor que tiene estar en este tipo de proyectos, el poder generar este tipo de impacto. Y si ustedes si buscan todas las pláticas, digamos, todas las plataformas de las grandes firmas de consultoría, digo, no quiero mencionar ninguna, pero ven, BCG, McKinsey, Kearney, Oliver Wyman, todas las que puedan a poder estar viendo en la jornada, todas las que vean cómo todo lo que está detrás de ellas es poder generar este impacto a los clientes, porque es detrás, es ese propósito que tienen. Y es por eso que si a ustedes les mueve resolver grandes problemas, bueno, la consultoría es un gran lugar para empezar a trabajar y para construir una carrera. ¿Cuál es la ventaja de ser consultor, más allá que solo eso? Pues obviamente toda la parte de trabajo que se tiene como consultores. Cuando tú estás trabajando en una firma de consultoría tan relevante, estás evidentemente trabajando con con las personas más brillantes a nivel mundial. Las firmas de consultoría están buscando al mejor talento del mundo, porque obviamente eso es lo que va a poder aportar entonces en consecuencia a resolver los grandes problemas a nivel mundial. Entonces, tú cuando entras a trabajar al mundo de consultoría, estás trabajando pues dentro de esta organización en donde estás trabajando con gente pues sumamente brillante todo el tiempo. ¿Eso qué da?
obviamente un crecimiento intelectual, obviamente grandes retos, obviamente el poder estar permeado de gente en donde te va a estar haciendo pensar todo el tiempo, en donde vas a tener que estar resolviendo problemas de diferentes tipos, de diferentes maneras, con diferentes tipos de personas que vas a estar trabajando. Y eso es lo que hace interesante la consultoría. Que tú, a diferencia de entrar en un proyecto, en un corporativo, por decirlo general o normal, como los conocemos, cuando estás trabajando como consultor, vas a estar trabajando en diferentes industrias. Vas a estar trabajando en diferentes, tanto industrias como funciones. ¿A qué me refiero con cada uno? Industrias es, por ejemplo, si les digo banca, bienes de consumo, energía, telecomunicaciones, gobiernos. Pero por el otro lado, vean cómo esto es como si yo les pusiera una matriz y por un lado tienen las industrias, pero por el otro lado pueden tener las funciones. ¿Qué es las funciones? Implementación, organización, ventas. Es decir, tienes tanto por industrias como por funciones. Entonces, ¿qué es lo que te da la consultoría? Pues que vas a estar trabajando hoy en un proyecto de banca, en donde a lo mejor tú no estudiaste nada de banca, y vas a empezar en un proyecto de banca y a la semana vas a tener que ser experto en ese tema, pero también o al siguiente 2 meses vas a estar trabajando ahora en un proyecto de telecomunicaciones de implementación. Entonces, vean cómo el hecho de tú estar en un mundo de consultoría, trabajando con problemas de muy alto nivel, pero también trabajando con temas que no necesariamente eres experto o experta. Porque eso es lo interesante detrás del mundo de consultoría. No se trata de lo que sabes. En realidad se trata de cómo puedes resolver y cómo sabes pensar o estructurar tus problemas. Ya llegaré en un punto en esta plática a explicarles un poquito qué es lo que se trata, cómo se pueden preparar para esto, ¿va? Y qué es lo que están buscando. Pero por lo pronto, nada más entender que, por un lado, estás construyendo mucha relación, mucho impacto cuando estás trabajando con este tipo de organizaciones, pero por el otro lado es muy dinámica la interacción. Todo el tiempo puede estar cambiando. Y cuando me refiero a que todo el tiempo, no solo estás cambiando tanto de proyecto, sino también de equipo. Entonces, en realidad, no es como que tienes un jefe todo el tiempo. Hoy tu equipo va a ser esto. Mañana, cuando te cambien de proyecto, va a ser otro equipo y a lo mejor de otro lado del mundo. Y a lo mejor personas que ni has visto en la oficina. Eso es lo que hace tan rico el trabajar en consultoría, que es muy dinámico. Y con eso, en consecuencia, digamos que se los quiero poner como consecuencia de eso, porque no es que me gustaría que solo lo busquen por eso. Esto les tiene que gustar y en consecuencia la trayectoria profesional dentro del mundo de consultoría es muy acelerada. Porque aquí acuérdense, es literalmente como ser doctor. Entonces, cuando tú decides ser consultor, más allá que solamente una carrera, es literal también estás diciendo en cierta forma un estilo de vida. Porque al final de cuentas somos doctores, ¿no? De organizaciones. ¿Y qué pasa cuando eres doctor? Pues te tienes que dedicar. Pero lo que trae eso es que la carrera de un consultor es muy acelerada. Si yo les pongo ejemplos, si ustedes entran ahorita, recién egresados de la universidad, en 8, 9 años, 10 años, podrían llegar a ser socios de las firmas de consultoría. Es así, es muy rápido el crecimiento. Y es muy rápido porque obviamente tanto la exigencia que se pide como la rapidez de los proyectos y el trabajo pues tan constante y de tan alto nivel y tan perfecto que se tiene que hacer, pues obviamente lo que brinda es que todo el aprendizaje que vas teniendo pues sea muy acelerado, ¿sí? Ahora, muchas veces esto, ¿qué es lo que ocasiona? Pues por un lado es esta parte muy positiva, ¿no? En donde vas a crecer muy rápido. Por el otro lado, nada más es tener claro que no puedes entonces estar en una posición los años que quieras. Hay muchas firmas de consultoría, aquí les puedo poner como ejemplo muy particular McKinsey, y muchos de los ejemplos que puedo mencionar son muy McKinsey, porque es donde yo estuve, pero hay todas las otras organizaciones, Bain, BCG, etcétera, tienen modelos muy similares. Pero, por ejemplo, McKinsey tiene el programa que es Upper Out. Y Upper Out literalmente es en donde te garantizas que tú, las personas que están en McKinsey o en la organización que estemos hablando, en el nivel que sea, son las mejores para ese nivel. Porque, ¿a qué voy? Y tal vez suena un poco confuso, a lo que voy es que si tú estás y tú creciste hasta acá, pero ya no das, digamos que todo el tiempo la vara va subiendo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo,
no es como que te puedes quedar 5 años en esa posición hasta que llegues a estar aquí y de entonces te promuevan. No. Todo el tiempo, dado que está creciendo esa vara, tienes que estar a ese nivel. Porque obviamente, o lo que estamos diciendo, lo que estás buscando no solamente es atraer al mejor talento del mundo, es retener al mejor talento del mundo en cualquier posición que estés buscando. Como consecuencia, tienes que estar todo el tiempo exigiendo un poco más, ¿sí? Y es constantemente que tienes que llegar ahí. Eso lo que da, y lo que decíamos, pues es ese crecimiento tan acelerado que puedes tener en el mundo de consultoría. Entonces, bueno, creo que como un poquito resumiendo esto de lo que hemos estado hablando, es el mundo de consultoría, eres este doctor para empresas, para firmas, en donde el impacto que vas a generar es muy alto, vas a estar trabajando con gente de muy alto nivel, con este tipo de organizaciones, en donde es un trabajo muy dinámico, donde vas a estar cambiando tanto de industria como de funciones, como de equipo, y en consecuencia el crecimiento es muy acelerado. Y también entonces las oportunidades son muy aceleradas. Oportunidades me refiero tanto oportunidades económicas, académicas y profesionales. Económicas, obviamente cada firma pues va a haber diferentes niveles que ofrece, pero sí les puedo decir que el mundo de consultoría pues es de las industrias mejor pagadas a nivel mundial, ¿no? Segundo, la parte académica. Tú el hecho de tener un CV con consultoría te abre un montón las puertas después cuando te quieras ir a hacer una maestría, cuando quieras y seguir tu proyecto profesional, y es mucho incluso que muchas firmas de consultoría van a patrocinar las maestrías. Particularmente, por ejemplo, les puedo decir, las top como tres se les conoce como MBB, que es McKinsey, Bain, BCG, así se les conoce, MBB. Y MBB generalmente patrocina las maestrías para irse a estudiar pues a donde ustedes decidan, pero siempre y cuando sean de las mejores universidades del mundo. Es decir, que a ese nivel está pidiendo las firmas de consultoría que sigas creciendo. Entonces tú después, digo, lo pongo muy general, pero ustedes cuando entran, generalmente entran como analistas. Estoy hablando para la gente que está recién egresada o que va a recién egresar. Entras como analista y generalmente 2, 3 años estás en la firma de consultoría y después te tienes que ir a la maestría. Y cuando te tienes que ir es justamente, por un lado, ya tienes el sello de la firma, en donde es muy atractiva para universidades Harvard, Stanford, Wharton, Booth, de las mejores universidades del mundo, pero por el otro lado, muchas de estas firmas te patrocinan esa ida a la universidad, ¿va? Entonces, la carrera nuevamente es muy acelerada en ese sentido, en donde es un crecimiento, en donde te abre la puerta para después irte a estudiar a una gran universidad a nivel mundial. Y como consecuencia, pues obviamente el crecimiento profesional. Aquí la idea, obviamente, cuando están reclutando las firmas de consultoría, no es para que ustedes estén 3 años, 4 años y después se salgan y emprendan o se vayan a otro negocio. Pero lo que sí se sabe es que las firmas de consultoría es un gran trampolín para que ustedes después se puedan ir a donde ustedes quieran trabajar. Es decir, muchas veces entran, trabajan varios años ahí y después el hecho de que tú ya hayas trabajado en una firma de consultoría tan top, pues te abre las puertas para que te contraten incluso los mismos clientes en una posición mucho más senior. Entonces, el crecimiento, tanto acelerado de consultoría, pero también el desarrollo económico, profesional, académico, es muy amplio cuando estamos hablando del mundo de consultoría, ¿va? Esto entonces, en consecuencia, como pueden ver, pues lo que es que el mundo dentro de ser consultor, pues es muy competitivo. Es muy competitivo el poder entrar a trabajar ahí, porque obviamente lo que decimos, por un lado estás trabajando con los clientes más relevantes y por eso mismo es muy complejo entrar a trabajar ahí. Los procesos de reclutamiento de las firmas de consultoría son de los procesos de reclutamiento más complejos a nivel mundial. Literalmente, ustedes buscan las firmas más difíciles para entrar y muchas veces son las firmas de consultoría, porque justo lo que están buscando es eso, el mejor talento. Ahorita entro un poquito más a detalle acerca de lo que se busca, cómo se pueden preparar y todo, y también dudas que puedan tener, ¿va? Pero bueno, hasta acá, como que todo este crecimiento, el panorama de qué es el consultor, ¿todo bien? ¿Alguien tiene alguna duda detrás de esto? ¿No? Súper. Muy bien. Aquí nada más, yo no es como decirles, a ver, no apliquen, no, al contrario, como pueden ver, para mí ser consultor es de las cosas más increíbles por el impacto que pueden tener. Lo único que me gustaría que sí sepan es
esa conciencia de lo que les decía un poquito. Cuando ustedes entran al mundo de consultoría, es una decisión no solamente profesional, es una decisión de estilo de vida. ¿Por qué estilo de vida? Porque obviamente no es un trabajo normal, no es un trabajo regular, no es un trabajo de 9 a 5, no es un trabajo que llegas a la oficina, te sientas, trabajas un ratito y te vas. No. Ser consultor, vuelvo a la analogía, es ser doctor para firmas o empresas. Y como es eso, pues muchas veces el trabajo no es ese trabajo normal de una oficina, en donde vas a estar trabajando, por un lado, en clientes, en donde vas a estar trabajando muchas veces en la oficina del cliente, no solo, por ejemplo, en Ciudad de México, te puede tocar dentro de México, te puede tocar en Estados Unidos, te puede tocar en Latinoamérica. Entonces, es mucho que vas a tener que estar viajando. Pero por el otro lado, obviamente, dado la urgencia y la rapidez y la inversión tan grande que hacen los clientes para contratar a consultores, que los trabajos se vuelven de muy corto plazo. Y como es de muy corto plazo y de muy alto impacto, se tienen que trabajar muchas horas. Entonces, la realidad sí es que si están buscando ese trabajo normal, bueno, pues no es, porque obviamente la exigencia es mucho más amplia, el crecimiento como consecuencia es mucho más amplio. Pero sí es algo que tener en cuenta porque he tenido varios de mis alumnos que incluso ha sido curioso cómo los he coachado para entrar a estas firmas de consultoría y después ya me han tocado algunos en donde ahora es casi como me salgo de ahí porque no lo estoy disfrutando, ¿no? Por este nivel de estrés que puede llegar a generar. Esto no quiere decir que no sea un lugar increíble para trabajar. Creo que para mí es de las industrias más increíbles poder trabajar ahí, sobre todo por el impacto que estamos generando. Es muy curioso cómo, por ejemplo, uno puede estar trabajando en gobierno, si quiere. Y por más que estés trabajando en gobierno, si tú estás como consultor y tu cliente es el gobierno, el impacto que puedes tener es mucho más grande que estar trabajando dentro de la misma organización. Si tú estás trabajando para una empresa de bienes de consumo, el impacto que tienes como consultor de esa empresa es mucho más elevado que si estuvieras por años trabajando en esa misma firma de bienes de consumo. Eso es lo padre, el impacto que puedes llegar a tener. Yo les puedo contar, digo, muy breve, pero uno de los proyectos más increíbles que tuve fue trabajar, y es un proyecto público, por eso sí lo puedo decir, fue trabajar con la fundación de Bill Gates, de Bill y Melinda Gates, en donde literal la idea era poder bancarizar las zonas rurales de México. Entonces, imagínense el impacto que era tener al gobierno, pero también fondeado por la fundación de Bill Gates y como McKinsey trabajando para poder generar este impacto. Entonces, al final de cuentas, por más que yo estuviera incluso trabajando dentro del gobierno, no podría haber generado el mismo impacto que estaba haciendo como analista en ese momento del proyecto con la Fundación Gates. Eh, Esto también creo que lo que me gustaría que les quede claro, pues es justo la importancia entonces de saber que es esa carrera profesional un poco acelerada que vamos a estar haciendo y que también va a ser una decisión de años en donde sí nos vamos a clavar, sí va a ser un poco cierta incertidumbre, un poco en donde no sabes, por ejemplo, hoy estás en un proyecto en México, en 2 meses vas a poder estar a lo mejor en un proyecto en Colombia, regresas de ese proyecto de Colombia y a lo mejor te va a tocar ahora uno en Monterrey y a lo mejor vas a tener que estar viajando y yendo de un lado a otro. Es algo que para mucha gente lo va a disfrutar, para otros no. Nada más es tomar la conciencia, porque lo que no me gustaría es que justo entren y después no lo disfruten, ¿va? Pero en general creo que eso es lo único que les podría decir para mí, como el único asterisco de marcar, ser conscientes de ello, ¿va? Porque si no es ese trabajo, por así decirlo, normal, ¿sí? Entonces, nada más para que tengan claro, igual, cómo es que va a funcionar los procesos de reclutamiento. Y me gustaría aquí explicarles un poquito, porque si no tienen duda de esto, de cómo, qué es el consultor, o cuáles son los beneficios, o cuáles son las cosas padres que tiene, antes de decirles, perdón, se me olvidó nada más una cosa muy rápido. Parte de los beneficios también muy padres de ser consultor es, chequen este dato, McKinsey, y no hablo de McKinsey, pero otra vez, como un dato, ¿va?
Pero McKinsey invierte igual de recursos en términos de educación que grandes universidades en Estados Unidos. Es decir, la educación que tú recibes trabajando para McKinsey, Oliver Wyman, Kearney, BCG, Bain, etcétera, dentro de las organizaciones, la inversión que hacen estas firmas para tú estar constantemente aprendiendo de diferentes temas es gigante, porque el talento o el asset más grande que tienen las firmas de consultoría es su gente. Entonces, todo el tiempo tiene que haber este tipo de iniciativas en donde estás creciendo. Y cada vez más, este que les decía, como este asterisco de agua, porque pues, la rutina o el estilo de vida de consultor no puede ser tan como un trabajo normal, cada vez más en las firmas hay iniciativas donde están cuidando esto. Entonces, ahora que va a haber que está esta jornada, bueno, puedes preguntar incluso dentro de las mismas firmas qué iniciativas hay en este tema, ¿no?, de cuidado de los tiempos o de como hay muchas veces, por ejemplo, que pueden trabajar al 80%. No significa que si tu equipo se fue a las 2 de la mañana, tú te vas a las 10 de la noche, ¿no? No. 80% significa que a lo mejor tú trabajas en un proyecto y después de ese proyecto te puedes tomar 2 semanas más de vacaciones, es decir, vas a tener 20% del año vacaciones. Entonces es algo interesante en donde hay diferentes modelos que las firmas están cada vez más trabajando justo para cuidar este tema de la gente, porque son proyectos pesados, pero al mismo tiempo muy redituables en todo lo que ya hemos hablado. ¿Va? Súper. Entonces, ¿cómo funcionan los procesos de reclutamiento? Y quiero hablarles como en general, obviamente, pero en realidad, en promedio, así funcionan los procesos de reclutamiento dentro de las firmas de consultoría. Hay generalmente dos grandes procesos en las firmas de consultoría. Ahorita, que es en enero, y en agosto. ¿Va? ¿Por qué? Porque generalmente se alinean justo a cuando empiezan las clases de las universidades. Entonces, yo estoy hablando de las posiciones específicas para analistas, que son las recién egresados, o Business Analyst Intern, que son los que siguen estudiando. Habrá cada una si tiene posiciones disponibles, etcétera. Pero no me voy a clavar a los detalles porque pues, no sé de cada firma cómo están ahorita. Entonces, hay dos grandes procesos, en enero y en agosto. Y para entrar, generalmente los procesos de reclutamiento son sumamente rápidos. Por ejemplo, ahorita estamos a mediados de enero. Probablemente los deadlines de registros de las firmas van a ser a lo mucho a finales de enero. Las entrevistas, bueno, una vez que pasas el registro, generalmente las firmas tienen un examen previo a las entrevistas, pero las entrevistas muy probablemente van a ser la primera o segunda semana de febrero y las entrevistas finales van a ser probablemente a lo mucho a finales de febrero, principios de marzo. Es decir, que de aquí a mes y medio ustedes ya van a tener respuestas si tienen oferta o no. Es muy rápido el proceso. Y es por eso que hacen batches, es por eso que hacen procesos tan grandes, enero y agosto, porque juntan a todos los candidatos y todos los entrevistan, listo, tienes entrevistas. Aquí el único tema, lo que les decía, es que sí es un proceso complejo, es un proceso no largo, pero sí es un proceso complejo para poder llegar. Es poco el porcentaje de gente que recibe ofertas. Y entonces, ¿cuáles son como las etapas que generalmente se pasan para poder llegar a la oferta? Como les decía, primero es la aplicación. Una vez que pasas la aplicación, te invitan normalmente a un examen. Después de que pasas ese examen, pasas a la primera ronda de entrevistas. De esa primera ronda de entrevistas, generalmente pasas a la segunda ronda de entrevistas. Esto cada firma se los va a explicar un poquito más a fondo de cómo es su proceso. Yo se los puedo explicar de forma general, pero más bien me gustaría entrar un poco más a detalle en cómo se pueden preparar. ¿Va? Nada más les quiero explicar un poco este proceso y después quiero darles como tips de cómo se pueden preparar. Primero, ustedes mandan su CV. En esta parte del CV, pues pasan al examen o no pasan al examen. Una vez que pasas al examen, aquí el examen no es un examen simple. Cada firma va a tener un examen, un modelo de examen diferente. Por ejemplo, McKinsey tiene un juego. Es un juego en donde literalmente es un juego, ¿eh? Juego, en donde imagínense que les piden como si bajaran o descargaran en su celular Plants vs. Zombies, es así el juego. Y tiene esa sección de juego y tiene otra sección de lectura de gráficas. Ese es McKinsey. Pero, por ejemplo, BCG, su examen es un chatbot, en donde literalmente el chatbot lo que hace es, te va a hacer un caso de negocio, como si fuera una persona, pero a través de un chat. Bain podría ser un poco, depende,
tipo de examen que haga, pero por ejemplo, A.T. Kearney hace exámenes más estilo GMAT, que es más de pensamiento lógico. Es decir, estoy usando diferentes firmas para darles ejemplos de los diferentes exámenes que hay, pero cada una de estas firmas generalmente hace un proceso de examen previo a invitarte a entrevistas. ¿Por qué? Porque hay muchos candidatos que están aplicando. Chequen lo que estoy diciendo. Hay muchos candidatos que están aplicando. Por lo mismo, saquen jugo en todo lo que estén haciendo. Y cuando me refiero a saquen jugo, si van a mandar su CV, no sean el candidato promedio. Y cuando les digo no sean el candidato promedio, no significa, bueno, pero no he trabajado. Ok, pero véndete. Véndete en que a lo mejor tengo tantos alumnos que, por ejemplo, se han ido de voluntariado a Chiapas y no lo ponen. ¿Por qué no lo estás poniendo? O fuiste capitán de fútbol, pero no lo pongo. ¿Por qué? Porque no es algo relevante profesional. Claro que es relevante. Entonces, a lo que voy es, se tienen que vender en cada una de las etapas. Para que te inviten al examen, pues antes de eso necesitas haber tenido un buen CV. Sáquenle jugo a ese CV. Véndanse. No podemos ser candidato promedio en este tipo de industria, porque como les estoy diciendo, de verdad, a nivel mundial, solamente para que se den una idea, a nivel mundial, menos del 0.4% de la gente recibe ofertas para McKinsey, de los aplicantes a oferta, a nivel mundial, en promedio. Es complejo. Entonces, lo mismo puede pasar para las otras firmas. Por eso mismo, necesitamos siempre ser un candidato más top en cada una de las cosas que hagamos. Una vez que pasas el examen, aquí, como paréntesis, ¿cómo te puedes ir preparando para el examen? Honestamente, para los exámenes no hay tantísimo que puedan hacer. Lo que pueden estar practicando es, por ejemplo, números. Si van a ser consultores, obviamente les tiene que interesar la parte numérica, porque pues, todas las decisiones que se toman como consultores son fact-based, son numéricos. Entonces, al menos te tiene que interesar esta parte de números. ¿Qué es estos números? Bueno, pues pueden revisar libros de GMAT, por ejemplo, en donde cómo empezar a generar como esta sensibilidad matemática, ¿no? No significa que tienen que ser ingenieros solamente, no. Y acá es algo interesante de los consultores. Yo cuando trabajaba como el líder de reclutamiento, muchas veces buscábamos a perfiles completamente distintos. Y cuando me refiero a distintos, es en serio, ¿eh? Yo lideraba a veces un batch es como un proceso, en donde literal íbamos a buscar a cirujanos, a físicos, a ingenieros aeronáuticos. Es decir, nada que ver como consultores. Pero en realidad es que no estás buscando que sepas algo, es cómo resuelves problemas. Entonces, por lo mismo, lo que les digo de los exámenes es que pueden empezar a generar eso, pero no hay tantísimo que puedan practicar. Como más les puede ayudar practicar, tanto para las entrevistas, que ahorita llego a eso, como para los exámenes, es empezar a practicar como si los estuvieran entrevistando. Porque al final de cuentas, lo que están tratando de ver en los exámenes es que tengan las aptitudes necesarias como si los estuvieran entrevistando. ¿Va? Es lo que les puede servir para el examen. Y entonces, una vez que tú pasas el examen, pasas a generalmente vienen dos rondas de entrevistas. Primera ronda, segunda ronda. Lo que hace diferente de primera ronda a segunda ronda generalmente es el seniority de las personas que te van a estar entrevistando. Primera ronda generalmente es gente más junior, segunda ronda generalmente es gente más senior. Y las entrevistas, lo que tienen en común entre primera y segunda ronda en todas las firmas, cada una tiene un modelo distinto. Ahorita les cuento un poquito si quieren, pero cada una tiene un modelo distinto de entrevistas, pero lo que tienen en general todas las firmas es que están buscando dos cosas en las entrevistas. Vean cómo aquí, y esto me ha pasado un montón, y yo iba a entrevistar a candidatos de grandes universidades y sí eran súper cracks en resolver problemas, pero no puedo ser solamente súper brillante, no puedo. ¿Por qué? Porque si tú eres consultor, ¿qué es lo que tienes que tener? Tienes que tener presencia, tienes que saber trabajar en equipo, tienes que ser líder, tienes que tener empatía, tienes que saber cómo estar incómodo, tienes que saber tomar riesgos, tienes que tener energía para estar resolviendo, tienes que tener las ganas de resolver problemas complejos. Eso no es solamente en la parte de resolución de problemas. Esa viene desde una parte de aptitudes. Entonces, vean cómo aquí hay dos cosas. Y esto en las entrevistas es lo mismo, tanto para McKinsey, Bain, BCG, Kearney, Oliver Wyman, Mastercard, lo que ustedes quieran, todas across tienen esto. Están buscando estas dos características. Entonces, ¿cómo practicas cada una de estas? En la parte de casos,
en la parte de resolución de problemas, lo que están tratando de ver es literalmente que si yo te pongo un problema complejo, ¿cómo lo puedes resolver? Y para eso, si les pudiera decir, hay tres cosas fundamentales que tienen que saber y que tienen que dominar. Uno es cómo estructurar sus ideas y comunicarlas. Segundo, cómo poder plantear problemas abstractos y poder resolver temas numéricos. Y tercero, cómo poder llegar a conclusiones o insights de diferentes cosas. Esto sé que suena muy abstracto, no quisiera entrar tantísimo a tanto tema para explicarles. Lo único que quiero que se lleven es que para poder resolver los problemas de esto, tienen que saber, o sea, tienen que practicar. No pueden llegar nada más a una entrevista como si llegaran a una entrevista general, no. Ha habido muchas veces que yo he entrevistado a candidatos, llegan a la entrevista y no tenían ni idea de cómo iba a ser la entrevista. No, las entrevistas de consultoría son muy específicas. Y por un lado, entonces, están buscando la resolución de casos y por otro lado, la parte personal. Ya quedamos en esta parte de casos que son tres cosas: la estructura, los números y las conclusiones. Ahorita adentro, si quieren un poquito más de detalles, si tienen duda de esto. Ahora, la otra parte, la parte personal. Como les digo, necesitamos poder demostrar que tenemos estas aptitudes, pero que también hacemos fit con la empresa. Y en esto es un poquito lo que les decía de tenemos que sacar el mayor provecho y tenemos que literalmente exprimirnos como candidatos. Si yo llego como un candidato a nada más decirles, me interesa, y esta es una de las respuestas así que todo el mundo da, me interesa trabajar para tal firma, porque pues es que está divertido, porque es que voy a crecer, porque es que me van a dar muchas oportunidades, porque voy a... Vean cómo no estoy diciendo realmente nada. No te estoy aportando nada. Entonces tenemos que llegar desde una forma mucho más profunda. Tienen en serio que haber investigado a la empresa, tienen en serio que saber por qué quieren trabajar ahí, tienen que conocer alguna de las iniciativas que tiene la firma, cuáles son esos valores, algunos ejemplos que puedan decir, bueno, esta empresa me gusta por esto, porque ya a lo mejor platiqué con esta persona, o porque veo en tu sitio que tiene esto, pero específico. Y entonces, vean cómo por ese lado es un poco el fit de la empresa, cómo realmente sabes que quieres entrar acá. Y por el otro lado es cómo me puedes demostrar que realmente tú eres el candidato ideal para esto. No solamente en que sepas resolver problemas, sino también que sepas tener las aptitudes para ello. Y para eso entonces, vean cómo es muy distinto si yo llego y les digo, bueno, es que yo soy el candidato ideal porque es que pues yo soy líder y soy responsable, sé trabajar en equipo. Eso es rollo. Me están dando puras palabras. Tienen que poder demostrar las cosas. Vean cómo entonces, a partir de demostrar a qué me refiero, ¿cómo es la única forma que tú me puedes demostrar que eres líder? Con ejemplos, solamente. Pero muchas veces los ejemplos que los candidatos utilizan, basado en que te están entrevistando firmas de consultoría y que solamente es un tema de negocios, solo estás usando casos de ejemplos académicos o profesionales. Y tengo tantos alumnos que han llegado y es, no, pues es que, a ver, un ejemplo en donde fui líder es que yo tomé el rol cuando estaba haciendo el proyecto en la clase de ingeniería de materiales, no sé. A ver, eso no. ¿Por qué no? No es que sea un mal ejemplo, pero uno, ¿por qué es lo que deberías estar haciendo? Al final de cuentas, si tú eres alumno, eso es lo que toca. O muchos candidatos, a muchos alumnos es, bueno, te voy a contar el momento en donde hice un muy buen trabajo en el trabajo en el que estoy. Pues qué bueno, pero eso es lo que deberíamos estar haciendo. ¿Cuáles son las historias que pesan más entonces cuando estén tratando de buscar ejemplos? Aquellas historias que no tenían que hacerlo. Aquellas historias que sean suyas. Vean cómo si yo les pusiera un ejemplo de liderazgo, ¿quién muestra más líder? ¿El cuate o la chava que empezó y que fue líder en la materia de ingeniería de materiales? ¿O esa misma persona que le habían dicho que no iba a poder volver a correr en su vida porque se había lesionado el pie y que poco a poco él tuvo la iniciativa de poder correr otra vez y después de 2 años hizo una carrera de 10 kilómetros? ¿Quién tiene más esa motivación? Obviamente la segunda persona. Vean cómo no es un ejemplo profesional. Ese me muestra mucho más resiliencia, mucho más ganas, mucho más drive, más metas, más sueños, más iniciativa. Ese es el tipo de historias.
Entonces, cuando ustedes estén buscando historias para demostrar, y esto se los digo, estos tips que les estoy dando, no aplican solo para consultoría, ¿eh? Muchos, justo mis alumnos no están aplicando solamente para consultoría, están aplicando para firmas en general, pero es lo mismo. En las firmas en general, si me dices, ¿por qué quieres trabajar en Bimbo? Pues no me puedes decir nada más, porque me gusta la marca. No, ¿por qué realmente? ¿Y por qué debería de ser tú el candidato? Si yo ahorita les preguntara, y vean cómo esto es cosas que no pensamos. Ahorita somos 90 de nosotros. Si ahorita estuviera y yo les preguntara, ¿por qué te debería de escoger a ti y no a los otros 89? No sabemos. No tengo ni idea. Entonces tenemos que empezar a creérnosla. Y tenemos, pero para poder creérnosla, tenemos que saber por qué estamos diciendo eso. Muchas de las cosas que generalmente se hacen, y como candidatos lo que veo muy seguido en los candidatos, es que buscan palabras bonitas, ¿no? Ah, soy líder, responsable, trabajo en equipo, empatía, resiliencia. Sí, pero eso es choro. Sí, Monse, voy. A ver, ejemplo de eso, ¿qué podría decir? ¿Por qué elegirme y no a los demás? Ok, vean cómo acá, generalmente, lo que vemos es por qué debería de elegirte a ti. Ah, bueno, pues porque es que estoy estudiando en la Ibero ingeniería industrial. Y porque me gusta mucho la marca. Me interesa mucho. Y es muchas veces eso. Eso no me está convenciendo, ¿están de acuerdo? Pero vean cómo es, si yo llego y yo les digo, chequen la diferencia. ¿Por qué deberías de escogerme a mí? Por tres razones. Uno, por mis credenciales. Dos, por cómo soy. Y tres, por qué hago lo que hago. ¿Y a qué me refiero con cada uno? Claro, mis credenciales te puedo decir que estudio en la Ibero, ingeniería industrial, que tengo un promedio de tal, tal, tal. He trabajado, tengo alguna experiencia, pero creo que hay varios candidatos que tienen lo mismo. Aquí lo que me gustaría también explicarte es cómo soy. Y cómo soy es que creo que soy una persona resiliente, que tiene mucho drive y que siempre busca soluciones para poder resolver las cosas. Y un claro ejemplo de eso fue cuando hice una iniciativa en donde empecé un proyecto de educación para jóvenes que no tienen recursos y pude empezar a generar, gracias a aportaciones voluntarias, que muchos de estos jóvenes tuvieran trabajo. Hoy en día he podido dar estos cursos a más de 10,000 personas y varios jóvenes han podido entrar a grandes firmas de consultoría. Pero no solamente eso. Creo que una de las grandes razones también por qué debería de ser yo el candidato ideal es por qué hago lo que hago. Y porque para mí cada decisión que tomo está basado en una cosa, poder generar impacto. Y para mí el impacto es justamente porque me interesa consultoría y porque me interesa tal firma. Vean la diferencia. ¿Quedó un poco más claro, Monse? ¿Sí? Entonces, vean la diferencia de cuando puedes llegar mucho más profundo. Esa es la idea, pero llegar profundo es den ejemplos y véndanse. Vean cómo entonces aquí son esas dos cosas. Por un lado, poder venderme yo con estas aptitudes y por el otro lado también poder saber por qué me interesa la firma de consultoría de la que estoy hablando. No lleguen nada más con las bases. Aquí acuérdense, la competencia es sumamente fuerte. Entonces no podemos ser candidatos promedio, tenemos que ser grandes candidatos. ¿Ok? Entonces, este es un poquito el panorama general del proceso de reclutamiento. Em, si quieren, puedo entrar un poquito más a detalle acerca de la parte, porque entré un poquito a la parte de general, pero prefiero contestar unas preguntas por si tienen y ahorita me sigo, ¿va? ¿Se tiene que ser experto en un área en específico para ser consultor? Justo, Cristian, no. Al menos que fueras como para una posición muy específica. Yo estoy hablando aquí de las posiciones más generalistas. Las posiciones generalistas son justo posiciones en donde tú entras como analista de negocio, por ejemplo, y vas a estar trabajando en diferentes industrias, diferentes funciones, etc. Si fuera una posición mucho más senior, por ejemplo, experto en implementación online, bueno, pues sí, ¿no? Pero acá no, estoy hablando de posiciones generales. Y ahí no necesitas ser experto en nada, literalmente en nada. Como les decía, hay veces que yo iba a reclutar literal, o sea, de las universidades cirujanos. ¿Por qué? Porque tiene una forma de pensar muy distinto a un ingeniero. Entonces no necesitas ser experto en nada. ¿Va? ¿Alguna otra duda? Hasta ahorita.
La consultoría. Súper. Ok, ya hay varias. Perfecto. Ok, espérenme, no escriban otras, si no me voy a perder y ahorita sigue contestar, para contestar todas estas, ¿va? Y ahorita seguimos con las dudas. Entonces, la consultoría está acotada a ciertas carreras. ¿Qué tan viable es que pueda aplicar siendo yo que estoy estudiando Derecho? Ok, completamente viable. Les puedo decir que de hecho yo trabajé con, no trabajé, yo recluté ahora es socio, me parece, socio o socio junior de la oficina de Sydney, en Australia, de un abogado de la Ibero. Entonces, no es nada fuera del otro mundo. Otra vez, es dependiendo cómo es que piensas. Aquí un poquito doy este ejemplo porque vean cómo después, no, acá quiero que les quede claro que no es como que pueden aplicar y después de que entran dicen, ah, bueno, yo hago un transfer a la oficina de Nueva York. No, porque muchos candidatos piensan que es así. No. Esta persona se hizo un transfer ya a Sydney, pero después de muchos años de estar trabajando y ahora es socio en la oficina ahí en Australia. ¿Va? ¿Qué opinas de ser consultor, haber estudiado ingeniería? Me refiero a que algunas vacantes no son específicas para un área de ingeniería. Pues es que aquí va a depender mucho de lo que cada uno quiera, ¿no? O sea, para mí la consultoría, justamente para mí, justo ser ingeniero, lo que me dejó es una forma muy específica. Yo soy ingeniero industrial y para mí lo que me dejó mucho es una forma de pensar. Esa forma de pensar, de resolver problemas, es lo que creo que pude aportar mucho a ser consultor. No, en mi caso, no me interesaba yo enfocarme en un área específica de ingeniería. Si lo que ustedes quieren es enfocarse específicamente en algo de ingeniería, bueno, tal vez consultoría justo no es lo suyo y tienen que trabajar algo más específico, si es ingeniería industrial, por ejemplo, en una planta, en algo de implementación, de Lean, algo justo como más específico de ingeniería. Si la idea es poder abrir un poquito más y querer ver panoramas o trabajar con otro tipo de clientes y aprender de otras cosas, bueno, pues ese sería más como el camino del consultor, ¿va? Ok, consultoría está acotada acá. ¿Qué tan difícil es entrar a consultoría si no eres recién egresado, pero ya tienes maestría? Acá, Sebastián, va a depender, o sea, si depende la maestría y depende cuándo, o sea, después de cuándo entraste a la maestría, pero te diría que acá tengo que poner varios peros y depende de la firma, etcétera. No me gustaría ahorita tomarme mucho tiempo en eso. Más bien te diría que sí es posible, nada más no necesariamente porque ya tengas la maestría significa que entras como la posición post-maestría, porque muchas veces las firmas de consultoría son muy piquis, por ejemplo, en dónde estudiaste la maestría. Si tú te hiciste, por ejemplo, recién egresado y después terminaste la maestría, por más que ya tengas esa maestría, no entrarías como ya al nivel de asociado, que sería post-maestría, entrarías nuevamente a lo mejor como analista. Pero por eso ahorita es como varios peros que necesitaría revisar puntualmente el caso, ¿va? Pero no es que sea difícil, simplemente es a qué posición entrarías. Diseño, bueno, creo que contesté eso. Lo de, ¿cómo te preparaste para entrar? Perfecto. Ahorita cuento un poquito, Rodrigo, de esto. Denme chance, voy a contestar hasta Diego y contesto lo de Rodrigo para que les dé como herramientas de cómo prepararse, ¿va? ¿Qué tiene más importancia para ser consultor? ¿Un posgrado, certificaciones internacionales? Aquí, otra vez, la única parte que es un poquito la pregunta de Sebastián, la parte de peso, es curioso porque las consultoras en realidad la única parte en donde casi casi que van a ver tu CV es una vez que te invitan al examen. Una vez después de eso, muchas veces las entrevistas, yo había veces que entrevistaba, literalmente era blind interview. Es decir, yo no sabía si yo estaba entrevistando a alguien de Harvard, a alguien de Booth, a alguien de Nueva York, no tenía ni idea. Entonces, muchas veces no es el CV, es cómo piensas y cómo resuelves problemas. El CV es para que te inviten a empezar el proceso. Entonces, ¿qué tiene más peso? Si tienes certificación es cool, si tienes la maestría también cool, pero va a depender en qué posición, cuando terminaste la maestría, ahí ya entra un poquito. Esto lo estoy enfocando un poquito más justo hacia los que quieren entrar como ahorita de recién egresados de la universidad. ¿Por qué les digo? Porque la jornada, obviamente, de consultoría está muy enfocado a alumnos o aquellos recién egresados o apenas que se van a egresar, ¿sí? Entonces, ya esos otros casos
diría que los tenemos que revisar más puntual, o que las firmas de consultoría que ustedes se metan de las pláticas, que pregunten eso, en qué posiciones tienen libre. Porque es que los procesos de que no son recién egresados de la universidad tienen otro proceso, ¿va? Eh, ok, ¿hay algún tiempo después de egresado en el que ya no se puede aplicar? No, o sea, en realidad no. Aquí les diría, por ejemplo, si tú te graduaste y llevas 3, 4 años de haberte graduado, todavía puedes aplicar como analista. Ya si llevas 10 años después de haberte graduado, la verdad es que ya no, pero habría ese siguiente, si después hiciste la maestría, ahí se abre otra vez ese campo en donde podrías volver a aplicar. ¿Está bien ser abierto sobre tus planes de buscar una maestría? Ah, ok. Muy buena pregunta, José Miguel. Sí, está bien, porque en general las firmas de consultoría buscan esa maestría. Lo único que les diría como que no es sin, o sea, la idea, más bien se las voy a voltear, pero la idea de las firmas de consultoría es que están reclutando no para 3, 4 años, están reclutando porque están pensando, y literalmente el pensamiento de un reclutador y de los entrevistadores es, estamos entrevistando a los próximos socios de las firmas. Entonces, si ustedes tienen la idea de nada más ir a o sea, aprender 2 años y después salir y emprender, pues ahí nada más, pues justo aguas, porque eso no es lo que están buscando, ¿va? ¿Cómo es el día a día de un consultor? Super, Mariana. ¿Y cómo es el consultor con todo el tiempo que exige y estudiar una maestría al mismo tiempo? Ok, entonces voy a entrar un poquito contestando estas dos al mismo tiempo. Diego, en realidad, estudiar una maestría mientras eres consultor no se puede. En realidad, cuando tú estudias una maestría, va a ser full time. De hecho, incluso, por ejemplo, las firmas de consultoría que van a ir, muy probablemente, les puedo garantizar varias de ellas, les van a decir que no pueden estar, si va a ser una posición de business analyst, es de tiempo completo, por más que te falte a ti una materia, no puedes. Porque, ¿qué te pasa si el proyecto es en Colombia? No puedes. Entonces, tienes que haber terminado. Para Business Analyst Intern, que son los internships, ahí sí, puedes seguir estudiando. Pero para la parte de maestría, en realidad no. O sea, en la maestría, si vas a estar estudiando, es full time. Y entonces, ¿cómo es el día? Y contestando entonces esto con la pregunta de Mariana, ¿por qué? Porque el día a día del consultor es muy, muy incierta. Puedes empezar a las 8 de la mañana, generalmente trabajas en la oficina del cliente, menos algún día de la semana que vas a la oficina. Estás generalmente con tu equipo todo el tiempo, con el equipo de la firma de consultoría. También hay veces que trabajas con equipo del cliente y normalmente estás, como les digo, en la oficina del cliente. Entonces, por lo mismo, si la oficina del cliente está en Monterrey, bueno, pues vas a estar yendo a Monterrey, ¿no? O en Nueva York, vas a estar yendo a Nueva York. Pero ahí vas a estar trabajando generalmente digamos, a ti te va a tocar una parte del proyecto, tú la vas a estar trabajando, se revisa y así durante todos los días, pero pues las juntas son muy frecuentes con el cliente y por eso mismo hay que presentar, hacer los análisis, llegar a las conclusiones, llegar al deck, es decir, las presentaciones, armar la presentación, preparársela al cliente y todo eso pues es obviamente lo que toma ese tiempo que por más que pensaras que tienes un mes para prepararlo, pues en realidad la presentación es para la próxima semana y tienes que hacer todo el análisis. Entonces, por lo mismo, es muy incierto a veces si hoy vas a salir a las 9 de la noche o hubo una emergencia en el cliente y pues te va a tocar salir mucho más tarde porque pues, lo tienes que resolver para mañana. Acuérdense, eres el doctor, entonces te tienes que quedar. ¿Sí? Es muy incierto, esa es la palabra que yo te diría. Va a depender mucho del día a día. Durante el proceso de reclutamiento, ¿cuál es la diferencia entre el proceso de selección de CV y la entrevista del trabajo? Ok, entonces, aquí el CV, acuérdense, es si yo subo el CV, es para que me inviten a empezar el proceso y ese CV lo único que va en realidad a servir es para que me inviten pues, previo a la entrevista. Hay algunas firmas que están siendo mucho más selectivas, en donde no están haciendo examen, al menos los semestres pasados no hicieron ni siquiera examen y fue solo CV directo a entrevista, pero entonces subieron mucho más los selectivos. Ese CV, pasas al examen, haces el examen y una vez que te van a entrevistar, en realidad muchas veces no están revisando el CV, porque muchas veces las evaluaciones no están basadas en el CV, están basadas en cómo piensas, resolviendo, por un lado, el caso de negocio y por otro lado,
la parte personal, que es lo que les expliqué hace ratito, ¿va? Ok, y... Ok, voy a contestar estas tres más y luego entro un poquito para explicarles esta parte que dice Xiomara de los casos y también de cómo prepararse, ¿va? Voy a contestar estos. ¿Cómo te pagan las horas extras? En realidad no es que paguen horas extras, generalmente tú estás trabajando como consultor y como consultor es, o sea, ya está incluidas las horas extras. Pero por lo mismo, generalmente las firmas de consultoría, como les decía, pues sí es de las industrias pues mejor retribuidas, tanto en oportunidades como en la parte económica. Pero ya están, digamos, incluidas esas horas extras, es decir, ya es parte de, ¿sí? Si no podría entrar hasta junio, ¿me recomiendas ir aplicando de una vez o me espero hasta agosto? Muy buena pregunta. Normalmente el proceso que van a hacer ahorita no es para entrar ahorita. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a aplicar ahorita, no es para que entren en febrero. Normalmente ustedes aplican ahorita y su entrada va a ser normalmente, estoy poniendo asteriscos porque va a depender cada firma, ¿va? Pero normalmente su entrada sería para septiembre o para enero del próximo año, ¿sí? Entonces, por lo mismo, no es que las se van a entrevistar ahorita, van a entrar mañana, no. Generalmente los procesos van desfasados, ¿ok? Entonces, si vas a entrar hasta agosto, o sea, si vas a poder entrar hasta junio, justo ahorita sería el momento de aplicar. ¿Va? Y Xiomara, claro que sí. Ok, y justo con la de Tania. Ok, entonces voy a acabarme un poquito en la parte de las entrevistas, ¿sí? Sobre todo la parte de los casos. La parte de los casos y cómo prepararse. Entonces, acuérdense, la parte de casos es solamente una parte, no es todo. La parte de casos es solamente una de las dos cosas que van a evaluar. Tu parte de fit, la parte personal, cómo tienes esas aptitudes, esa es la que les expliqué hace ratito. Ahora, la parte de los casos. Aquí algo importante de entender es que hay diferentes tipos de casos. Particularmente los podemos dividir en dos tipos de casos, que son, estas son literal como les llaman en los libros, candidate-led, interviewer-led. ¿Qué se refiere cada una de estas? Candidate-led es que tú como candidato estás llevando el caso hacia donde crees que es más conveniente. Interviewer-led es donde tú como entrevistador vas a estar llevando la pauta de la entrevista. Candidate-led es mucho más abierto y esos son generalmente firmas como Bain, BCG, Kearney, Oliver Wyman. Generalmente usan entrevistas más abiertas, incluso si no les enfocara solamente en consultoría. Por ejemplo, Apple, Google utilizan más casos abiertos. Interviewer-led es que ya tienen casos estructurados las firmas y te van a ir llevando por donde se diga, por donde ya está armado el caso. Ahora, generalmente las interviews letter, si les puedo dar, McKinsey utiliza mucho más interviews letter, ¿sí? Es decir, el entrevistador ya tiene un caso y los va a estar llevando por el caso. Pero, ¿qué tienen en común todas las entrevistas de casos? Es que en realidad tenemos que dominar tres cosas. Cómo estructuras ideas y cómo las comunicas, temas numéricos y cómo puedes llegar a conclusiones o insights. Esto, en realidad, ¿por qué? Porque si yo les enseño, uso McKinsey porque otra vez, problem solving. Cheque. Si ustedes buscan, denme un segundito, a ver, vean. En realidad, este es como el Seven-Step Problem Solving. Y el Seven-Step Problem Solving es justamente si yo lo separo en tres cosas, son justamente me están dando las tres cosas que estoy viendo en una entrevista. Y por eso mismo, al resolver un problema, pues tres cosas. ¿Cómo rompes un problema? ¿Cómo, ¿Cómo rompes un problema? ¿Cómo puedes hacer análisis? ¿Y cómo puedes llegar a conclusiones? Es un poquito el seven step de forma más concreta. Vean cómo aquí, por ejemplo, desagregar el problema y priorizar es justamente cómo estructuras un problema. Cómo analizas es justamente cómo llegas a temas numéricos. Y cómo sintetizas y cómo comunicas es justamente cómo puedes llegar a conclusiones y comunicar esto, cómo comunicas estas conclusiones. Entonces, ¿por qué les enseño esto? Digo, si se quieren clavar después, pueden buscar en este problem solving, pero en realidad las tres cosas que tienen que llevarse es eso, cómo estructuras, cómo haces mates y cómo puedes llegar a síntesis o conclusiones.
Entonces, les voy a explicar un pasito más cada una de ellas. Nada más tengo una duda, tenemos hasta las 2:15, ¿cierto? ¿Tengo la invitación? ¿Sí? ¿O ya me volé? 2:15, Ah, ¿verdad? sí, sí, estás bien. Sí, Ah, José ok, Manuel. 2:15, Gracias. ok. Sí, yo aquí hablando y entonces, ok. Entonces, la primera, cómo estructuras el problema? ¿A qué se refiere cuando estructuramos un problema? Chequen, se lo voy a dar de una forma muy práctica. Supongamos que les digo, quiero cambiar de celular. ¿Cuáles son las cosas que debería de revisar para cambiar de celular? Pues chequen cómo podría decir, bueno, pues el precio, pero también a ver si está bonito. Bueno, pero la señal. Claro, los paquetes que hay, pero también la cobertura a la moda. Vean cómo estoy por todos lados. En realidad, como debería de comunicarlo, sería así. Tenemos que revisar dos factores, temas del celular físico y temas de los precios. En temas del celular físico, quisiera revisar dos cosas, tanto el diseño como su dureza. En temas de precio, quisiera revisar dos cosas, tanto el financiamiento como los paquetes que existen. Déjame enfocarme primero en la primera parte. En temas de lo físico, me gustaría revisar dos cosas, tanto el modelo como lo ergonómico. En el modelo, vean cómo estoy estructurando esto. De eso se trata cuando estamos rompiendo un problema. Entonces, aquí obviamente, digo, esto tendríamos que estarlo practicando, pero ¿cómo pueden empezar a practicar esta estructura? Literal, imagínense que ustedes van a hablar con sus papás y en vez de empezar hoy, que vayan a empezar a hablar con sus papás de todo, así de, no, fíjate que hoy fui a la Ibero y entonces me tocó y el profesor súper mal, pero me puso 10 al final, pero fíjate que mi novio me dijo que tal, tal. No, chequen cómo pueden empezar a hacer esto. Oigan, quiero hablar con ustedes de dos cosas, de mi vida personal y de mi vida profesional. De mi vida personal quiero hablar de dos cosas, de mis amigos y de mi novia. De mi vida profesional quiero hablar dos cosas, de la universidad y del trabajo que estoy buscando. Déjenme enfocarme primero en la parte profesional. En la parte del trabajo, hoy tuve una sesión con Sardain y vi dos cosas. ¿Qué es ser consultor y cómo prepararte? De ser consultor revisé dos cosas, los pros y los contras. En pros me dijo pros, vean, rum, pum, pum. Estoy rompiendo el problema. De eso se trata cuando es una comunicación estructurada. Esto es sumamente útil y es fundamental, no solamente para las entrevistas, sino cuando estás tú trabajando como consultor, porque es así como vas a poder romper problemas y crear hipótesis para resolver esos problemas. Entonces, a esto me refiero con, primero, tener esta parte de poder romper problemas. ¿Ok? Segundo, la parte numérica. Se los voy a contar así como base por si tienen alguna duda, clavarme los últimos minutitos, ¿va? La parte numérica no es ser bueno en números. Y cuando les digo numérico, no quiero que piensen integrales triples, derivadas. No, a ver, no. Números, lo más complicado que les puede llegar a pasar son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Ya, no hay más. Pero el tema es cómo resuelves eso y cómo puedes ser práctico al resolver esto. Por ejemplo, si yo les tengo y les pongo, oye, vendí un hotel, tiene 3,000 hoteles y cada hotel tiene 5,000 cuartos. ¿Cuántos cuartos en total tiene? Vean cómo, pero de forma práctica. Entonces, esto es un ejemplo, nada más. Vean cómo la idea es poder tener esa practicidad de poder hacerlo. Bueno, pues 3 por 5 son 15, miles por miles, millones, 15 millones. Es un poco el sentido de poder hacer la parte matemática. Pero más allá que resolver los números, lo complejo no van a ser necesariamente los números. Lo complejo es cómo plantean el problema. Y ahí el tip más grande que les puedo dar es primero pongan todo de manera abstracta. ¿A qué me refiero de manera abstracta? Es antes de que ustedes empiecen a hacer los problemas con el entrevistador y resolver todo y que digan, son 15 millones de cuartos, es primero plantéenlo. ¿Ok? Para hacer eso, pues necesito multiplicar las habitaciones por número de hoteles. Eso me va a dar el número total. Dame oportunidad. Vean cómo lo estoy planteando primero de forma abstracta. Se lo estoy simplificando mucho con un ejemplo, pero vean cómo la idea es primero el pensamiento abstracto.
porque ahí como entrevistador, entonces yo ya me doy cuenta que ya sabes resolver el problema. Y por último, entonces, primero, forma abstracta, segundo, la parte numérica, pero tercero, y esto es muy pocos los candidatos que lo hacen, una vez que tú llegues al número, da algo de sentido acerca de este número. ¿Qué te dice ese número? ¿Qué te dice? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Conviene? ¿No conviene? Den algo de eso. Y ya por último, la parte más de conclusiones. ¿Y cuáles son preguntas típicas de conclusiones, de síntesis? Es, por ejemplo, si yo les digo, oye, quiero abrir una tienda. Voy a abrir una tienda de zapatos, pero una opción es zapatos específicas, por ejemplo, para mujer, para hombre, para niño, o la otra opción es zapatos en general, para hombre, mujer, niño, tal, tal. ¿Cuáles son los pros y contras de cada uno y cuál me conviene? Vean cómo ahí lo que están tratando de hacer es como ese pensamiento crítico y poder ver implicaciones detrás de este tipo de preguntas. Es decir, bueno, si hago A, puede pasar B, si hago tal, va a pasar esto, y poder llegar a una conclusión. Entonces, estos tres tipos de preguntas son las bases para cualquier tipo de caso. Aquí lo que les digo es, estos son ejemplos muy concretos, por ejemplo, después les podrían poner gráficas, exhibits, mapas, etcétera, para poder ustedes llegar a conclusiones, pero pues eso obviamente pues tendría que estarse practicando. Lo que quiero que se lleven es al menos un poquito la idea de cómo son las preguntas o qué es lo que están buscando detrás de cada pregunta. La parte de estructura es cómo puedes aterrizar o romper problemas en diferentes componentes. La parte matemática es cómo puedes llegar a pensar de forma abstracta un problema y después resolverlo. Y tercero, la parte de conclusiones, cómo puedes ver implicaciones y cómo puedes ver patrones para poder llegar a una conclusión. Entonces, estas son las tres diferentes casos, ¿va? Xiomara, no, los casos, es muy raro que haya firmas que hacen en equipo, te diría que prácticamente todas de las que vi de jornada las hacen individuales. Entonces, generalmente estás tú con el entrevistador solamente resolviendo el caso. Sí, ¿va? Eh, Súper. ¿Alguna otra duda de esto? Sé que es una explicación muy alto nivel, pero al menos que se lleven las preguntas. Te dan tiempo en la entrevista para pensar en la respuesta. Ok, Sofía, súper. Aquí, de los tips más grandes igual, no contesten nada sin antes haber pedido tiempo. Nunca contesten algo. Siempre tómense tiempo cuando van a contestar algo, ¿va? Siempre. Entonces, en realidad, no solo te dan, sino pídelo. Siempre pídelo. Eh, ¿Dónde se pueden encontrar job postings de consultoría? Pues generalmente ahí es mucho, por ejemplo, ahorita en la jornada de consultoría, las firmas que vienen generalmente están buscando y normalmente no es un job posting en donde hace falta uno, sino es general, o sea, dado que están buscando y reclutando no en masa, pero a 10 analistas. Normalmente los procesos justo son de estos que están haciendo, es de analistas e intern en enero y en agosto. Si ya estás buscando algo más especial, más en términos, algo mucho más específico, dentro de la firma de consultoría, generalmente ahí vienen las oportunidades. O sea, normalmente las mismas páginas. Para BA Intern, también entraría 6 o 9 meses después de ser aceptado. Depende cada firma. O sea, ahí depende de cada una de las firmas. Generalmente sí, y es por eso que muchas firmas piden que te falte al menos año y medio, por ejemplo, para terminar la carrera, porque pues entras 6 meses después, o puede ser 6 meses o 3 meses después para, para entrar, ¿sí? Eh, ¿Dirías que lo difícil es entrar o quedarte? Pues en realidad creo que es un poco de las dos. O sea, porque no puede, una vez que entras, lo cual es complejo, quedarte, pues todo el tiempo está siendo evaluado. Entonces, todo el tiempo va a haber evaluaciones, todo el tiempo. Y todo el tiempo vas a tener que estar subiendo la vara, subiendo, 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 subiendo. ¿Sí? Entonces, creo que es un poco distinto a, por ejemplo, cuando te vas de maestría, donde dicen es mucho más difícil entrar y una vez que entras ya no tanto, aquí te diría que es un poquito el conjunto de los dos. ¿Podrías dar un par de nombres de consultoras para buscar en sus páginas? Sí, o sea, creo que las que ven que van a venir literal a la jornada, te diría que son esas. O sea, McKinsey, Bain, BCG, Kearney, Oliver Wyman, Mastercard, Barlovento, todas estas que van a venir,
Te diría que son esas las firmas. ¿En qué semestre recomiendas hacer el proceso de reclutamiento si quiero entrar de intern? Voy en cuarto semestre. Tal vez podrías, en cuarto, si son 8, te podría decir que tal vez podrías, tal vez aunque todavía podrías esperarte al siguiente o incluso si te faltan 2 años, o sea, podrías hacerlo en el próximo, o si lo vas a hacer en 9 semestres, el próximo año. O sea, no solo podrías en este semestre tal vez, el siguiente semestre, o si vas a hacer 9 semestres, el próximo semestre. ¿Sí? Es cierto que el balance de vida de trabajo es muy difícil de llevar. Bueno, acá justo es un poquito lo que les decía, es ese work-life balance puede llegar a ser un reto. Cada vez hay más iniciativas para cuidar esto, pero la realidad es que si lo comparo con un trabajo normal, sí, no es lo mismo. Pero la idea es que cada uno pueda encontrar como ese work-life balance dentro de los proyectos. Nada más que sí es pues algo que tienen que tener conciencia que no es el trabajo de 9 a 5. Sí es algo más complejo. Y por lo mismo tienes que cuidarlo. ¿Va? Súper. Oigan, ¿qué no hacer en las entrevistas? ¿Qué no hacer en las entrevistas? No llegar preparado. Tienen que prepararse. En serio. Y nada más aquí muy rápido. Para poder prepararse, entonces, ¿qué pueden hacer? Primero, hay recursos como libros. Hay varios libros que pueden encontrar. O sea, uno de los autores más famosos es uno que se llama Victor Cheng. Van a encontrar varios libros de él de consultoría. Ahorita se los pongo. Victor Cheng. Creo que se escribe así. Sí, es así. Él es el autor de varios, Victor Cheng. Pero a mí el libro que más me gusta para practicar, este es el autor, pero este libro, Hacking the Case Interview, es el libro que más me convence a mí y que más doy a mis alumnos, o sea, pues que muchas veces quieren entrar a consulting, que lo lean. Aquí nada más es útil estudiar con libros, esa es la primera forma. Segunda forma es con mismas ustedes. O sea, si ustedes están entrando y quieren entrar a consultoría, la verdad es que pues entre ustedes pueden practicar. Igual si ustedes no están o no se conocen, yo tengo un grupo de WhatsApp en donde ahí la idea es que ustedes puedan escribir y que se compartan tips, etcétera. Entonces, si quieren entrar a este grupo de WhatsApp, les voy a poner aquí, link, ahí está. Les voy a poner aquí el link por si quieren, acá está el link, por si quieren entrar al grupo de WhatsApp. La idea de ese grupo es literal, o sea, si alguien tiene información o quiere estudiar, que se comuniquen y digan, oigan, alguien quiere estudiar y se pongan de acuerdo, de eso se trata, ¿va? Y por último, justo lo que dice Emiliano, digo, en parte, pues yo justo me dedico a eso, a esta parte de coaching. Hay muchos otros coaches pues, alrededor del mundo, nada más que tengan cuidado quienes realmente han entrevistado, porque muchas veces hay muchos coaches en línea que no han entrevistado y simplemente están haciendo las entrevistas, o sea, han entrevistado, pero no tanto. Entonces, aquí yo les voy a compartir igual mis datos. Un segundito, ¿dónde se descargó esto? Les voy a compartir mis datos. Acá está. Eh, tu, 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 Esto, bueno, les voy a compartir. Aquí están mis datos, cualquier cosa, igual, este es mi WhatsApp, este es mi correo, Instagram, LinkedIn, web, justamente ahí lo que necesiten. Digo, a veces me tardo un poquito en contestar, pero feliz de hacerlo. Y José Antonio, me falta un año de carrera, tengo 28 años, tengo posibilidad de ser consultor, pero mi edad es complicado. No, no te diría que necesariamente tiene que ser complicado. O sea, si te falta ese año de carrera, te diría, o sea, no porque ya tengas esa edad es ya un no. No, no te diría que ya es algo que estás descartando. Súper. ¿Alguna otra duda, comentario? Les voy a pasar esto de todos modos por acá, si lo quieren tener ahí. Y como de compartir.
Súper. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Gracias por invitarme. De verdad, les deseo todo el éxito, no solamente si están entrando al mundo de consultoría, si están preparándose para entrevistas. De verdad, les deseo todo ese éxito. Disfrútenlo mucho. eh, Disfruten ese proceso de entrevistas, por más tedioso que pueda ser. Apréndanle todo lo que pueda. Y gracias por invitarme. Perfecto, José Manuel. No, muchísimas gracias a ti por todos los consejos. Y bueno, la grabación sí les voy a dejar el correo para quien guste volverla a escuchar o si hay alguien que no la vio completa, es empleabilidad@ibero.mx. Y también en el chat ya les copié la liga. Comenzamos la próxima semana. Recuerden, es del 20 al 30 de enero. Aquí pueden consultar el calendario y bueno, inscribirse en la sesión que sea de su agrado. Muchísimas gracias a todos y bueno, que tengan linda tarde.